Ser podcast. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. ¿Quién te va a cuidar? ¿Quién te va a cuidar? Y en televisión esta semana llega a Netflix la adaptación de El Eternauta, es la novela gráfica más importante de Argentina. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola, chicos. Bueno, novela gráfica en la que se basa, que se convirtió en uno de los proyectos más grandes de la cultura pop en español, una historia de ciencia ficción de más de 300 páginas, que se publicó nada menos que en el 1957 con un impacto y una relevancia que se mantienen hasta hoy. Sí, El Eternauta es un clásico de la novela gráfica latinoamericana, obra del guionista Héctor Oesterheld y del dibujante Francisco Solano López. Por primera vez se adapta al audiovisual de la mano de Bruno Estañaro en una serie de Netflix con Ricardo Darín como protagonista. Narra las consecuencias de una misteriosa nevada mortal que acaba con gran parte de la población y aísla a miles de personas en un Buenos Aires posapocalíptico. Una historia de supervivencia que demuestra que el único héroe válido es el grupo, nunca el individuo. Elena, vos dejás que tu hija vaya a la casa de gente que no conoces. Pero es una compañera de colegio, ¿qué más tenía que saber? ¿A dónde va tu hija? Eso tenés que saber. Tenía la dirección en el celular, te la mandé. ¿Quién se iba a imaginar todo esto? Yo no voy a poder sola esta vez. Tranquila. Ella va a estar bien. Va a estar bien. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Bueno, pues quizá lo que no queremos es vivir en un mundo como imagina el Eternauta, pero sí queremos vivir en un mundo donde escuchemos siempre a Mercedes Sosa y encima, si tenemos al lado a Ricardo Darín. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Gracias por venir al Cine Láser, que no todos los días se tiene a uno de los grandes actores aquí en el estudio. O sea que es un placer. Todo el mundo te saludaba, todo el mundo te miraba, o sea que bueno, eres una estrella internacional. No, eso es porque nos conocemos desde hace mucho tiempo y me los cruzo todo el tiempo como un compatriota que me crucé en el ascensor cuando veníamos me dice, siempre nos encontramos en el ascensor. ¿En serio? Sí, y nos despedimos con hasta el próximo viaje. Ah, mira, eso está muy bien. Bueno, la verdad es que vienes a presentar el estreno de uno de los proyectos más ambiciosos, yo creo que de Netflix en español en los últimos años, es El Eternauta, que aquí en España no lo teníamos muy fichado, pero bueno, es un cómic muy importante para la literatura y la historia reciente de Argentina. ¿Te puedo corregir un poquitín? Sí. A lo mejor no a nivel popular, pero hay muchos fans del Eternauta en España. Te asombrarías. Ya te vas a ir enterando. Vale. Porque acá hay una gran cultura sobre sí. el cómic, las historietas y demás. Y yo me fui dando cuenta de eso cruzándome con la gente en la calle. La cantidad de fanáticos que hay del Eternauta. ¡Qué maravilla! Increíble. Sí, pues Continúo, pensaba... perdón, te quería poner ese paréntesis. Pues pensaba que era más minoritario, fíjate. Qué no, bien. por eso te digo, sí, no es popular, pero sí hay muchos fans. Bueno, es un cómic fantástico que ahora se ha reeditado porque ha estado, sobre todo esa parte del 69, ha estado sin editarse. De hecho, yo la busqué en la biblioteca y solo estaba en la segunda parte. Claro. Y te voy a contar que empecé a leer la segunda parte y digo, ¿pero qué es esto? Si esto no me estoy perdiendo, ¿no? ¿Qué relación tenías tú con el Eternauta? Prácticamente nula. Sí. Es decir, sabía de su existencia, pero en mi niñez, por llamarlo de alguna forma, me interesaban otro tipo de historietas. Consumía historietas, como creo que casi todos los chicos, pero eran otro tipo de historietas, un poco más cómicas,
no apocalípticas, salvo alguna que otra, pero sí sabía de su existencia. Después, con el correr del tiempo, en la medida en que crecí, sí, empecé a tomar más conciencia, y hasta hace, digamos, algo así como 15 años, en donde me hablaron concretamente de la posibilidad de hacerlo, no en ese momento una serie, sino una película, un largometraje. Ahí tuvieron la generosidad de regalarme la historieta completa original. Y entonces ahí sí me enteré cabalmente de qué se trataba. Es verdad que el cómic es hijo de su tiempo. Vemos ahí un poco la tensión internacional de la Guerra Fría, el miedo a los extraterrestres, a una invasión exterior. Había que adaptarlo a nuestros días. ¿Qué adaptación ha sufrido? Yo creo que sí, que fue no solo prudente, sino inteligente por parte del grupo de guionistas de KIS y de Netflix, sumergirse en una versión que lo trajera a nuestros días y al mismo tiempo respetara, digamos, el pulso original, ¿no? El genuino. Yo creo que han hecho una versión increíble, extraordinaria, y si algo había para agregarle a la posibilidad de hacerlo en esta época, fue que atravesáramos la pandemia, porque ya casi lo tenemos olvidado, salvo algunos, pero en pandemia todos nos enteramos hasta qué punto era raro, extraño, inesperado esto de tener que quedarnos en casa, encerrados y aislados del resto de los seres humanos. Entonces, para mí mágicamente se ha producido esta especie de preámbulo, y es, creo, el terreno propicio para que cuando entremos en contacto con lo que es la historia del Eternauta encontremos algunas reflexiones que nos han tocado de cerca. Totalmente. Y luego hay otra cosa, claro, en la serie empieza con las caceroladas, sí. Que es una imagen, leyendo ahora a muchas autoras argentinas como Mariana Enríquez, que decían, bueno, es que la Argentina siempre ha estado en crisis. Y es cierto que esas caceroladas pues remiten a muchos periodos de tiempo de la historia reciente de Argentina. No sé si de alguna manera el cómic también, la historia del Eternauta, la serie, el cómic también reflejan un poco el espíritu argentino. Bueno, sí, yo creo que cabalmente está duele un poco decirlo de esta forma, porque parece que quisieras dejar de lado a otros lugares y otros barrios y otras ciudades y otros países, pero en realidad yo creo que cuanto más fiel es una historia contando lo que ocurre en su lugar, me parece que tiene más posibilidades de viajar en el mundo y encontrar, no sé si abrazos es el término, pero sí gente que se va a sentir identificada. Los cacerolazos, vos le decís caceroladas, lo voy a incorporar, lo voy a usar en algún momento. Sí, son una especie de manifestación pacífica, pero ruidosa, del descontento por el motivo que fuere. Y eso se instaló desde hace unos años en la sociedad argentina, y es más, el nivel y la dimensión, el volumen de esos cacerolazos te hablan de, obviamente, del enfado, de la incomodidad, y sí, ya ha quedado registrado como una marca que hemos nacional. Copiado, que a veces hemos copiado. Bueno, lo que pasa es que es una forma de manifestarse sin trasladarse demasiado, no salir de tu barrio, pero al mismo tiempo, lo he visto en TV varias veces, uno está pendiente de cuáles son los barrios en los que se ha sentido más afectado por la falta de luz o por la falta de tal cosa o de lo que fuere, el reclamo que sea, y es una forma de seguirlo sin tener que hacer grandes manifestaciones, digamos, multitudinarias por las calles. Ya en los años 50 el Eternauta cambiaba radicalmente la imagen del héroe frente al héroe americano, sí, sobreexplotado por el cine y la ficción en general. Aquí tenemos a tu personaje que es un héroe colectivo, que aprende a cuidar, ¿no? A ayudar a los demás. Quizá esto es un poco de las cosas más originales de la historia, lo colectivo frente a lo individual. Sí, eso habla de la sensibilidad del autor. Es decir, o de la oportunidad que tuvo de vislumbrar, descubrir, que después de lo que hemos llamado durante décadas la penetración cultural, de contarnos historias con superhéroes, sea Superman, Batman, Linterna Verde, Flash y todos los que yo consumí cuando era chico,
él tuvo esa particularidad, ¿no? Esa singularidad de ver hasta qué punto realmente se podía depender de una sola persona, aún siendo un superhéroe, o de tratar de que el grupo, la sociedad, la comunidad interpretaran cuál era la necesidad y trataran de ponerse en movimiento. Él tuvo esa iluminación, por llamarlo de alguna manera. Claro, es que más allá de la ciencia ficción o de este momento apocalíptico, lo que tiene el Eternauta es que nos enfrenta con nuestros propios demonios, nuestros egos, tanto que, claro, ¿qué haces primero, no? ¿Vas a correr a tu hija? ¿Le vas a dejar el coche al otro? ¿Quién tiene ese...? Es muy interesante como retrato de la sociedad. Es que, claro, ante las situaciones así realmente apremiantes es donde se empieza a notar claramente de qué estamos hechos cada uno de nosotros, es decir, cuál es el impulso, la actitud, qué es lo que verdaderamente te mueve, lo que te impulsa, lo que te calienta, digamos, ¿no? Y creo que esa es una oportunidad en donde todos mostramos la hilacha. La hilacha. Y también hay otras lecturas dentro de la serie. Por ejemplo, vemos también la desconfianza, el clasismo hacia la joven repartidora, ese personaje que no conocen tanto, que aparece en el primer capítulo. Esto también es un poco el reflejo de la sociedad, ¿no? Lo vemos en las sociedades actuales y se repite en todos los países. Sí, tristemente sí. Yo creo que la intención de esta versión, ya que veo que la viste, no es precisamente hacer hincapié en esta cosa segregacionista o discriminadora. Sí le pone un especial acento al desconocido. Es decir, que de pronto aparezca un desconocido, alguien que habla de una forma distinta y se prenden todas las alarmas. Porque, claro, al no saber qué es lo que está ocurriendo afuera, de pronto que aparezca alguien detrás de una puerta pidiendo auxilio en un tono o en una forma de lenguaje distinto al que se usa en ese lugar, supone un nerviosismo todavía mayor. Pero sí, hoy en día, para retomar un poco tu planteo, persiste lamentable y tristemente esta cosa de la discriminación y de el que es distinto. Siempre nos da miedo el que es diferente, el que es distinto. Creemos que eso es una amenaza. Y bueno, lamentablemente a veces nos perdemos la oportunidad de conocer a alguien interesante, alguien que nos pueda enseñar algo nuevo. Y luego está en el capítulo en el que tu personaje va a casa de Elena, de su expareja, y claro, se ven unas dinámicas muy masculinas frente a las dinámicas femeninas a la hora de esos juegos de poder, en ese momento de tensión. Sí que la serie es muy avanzada en eso también, hay un cambio distinto. Creo que esa es otra de las inteligencias de la versión. Me parece que la incorporación de la importancia del reclamo de derechos de las mujeres en el mundo actual, que en esa época en donde fue, digamos, originalmente esta historieta, no estaban tan presentes. Hoy sí, y me parece a mí un tema difícil de eludir. Al contrario, me parece que la versión lo que hace es aprovechar la oportunidad para destacar el rol de la mujer. Por lo general, hasta donde yo sé, en esta primera temporada, está especialmente subrayado el hecho de que las mujeres son más constructivas que los hombres, que son un poco más destructivos, y eso está directamente relacionado con nuestra esencia, con nuestro ADN. El hombre ha sido histórica y no sé si lamentable o tristemente, pero ha sido el conquistador, entre comillas, y el que va, el que sale, y yo creo que el rol de la mujer ha sido injustamente ocultado, porque son las que han resistido, las que se han quedado a regenerar lo que se pierde en esas contiendas. Hay ejemplos gloriosos de la historia de la humanidad. Japón es uno de ellos. Japón, después de las grandes pérdidas que tuvieron por ataques, las mujeres fueron las que reconstruyeron el país.
¿Cómo valoras Tarea para el hogar, para investigar un poco. Sí, nos está poniendo muchos deberes, Ricardo. Es ¿No te incomprobable, traemos más? pero no me digas que no resultó atractivo Sí, tirar total. una de esas que los dos conductores se quedan mirándose como diciendo, bueno, ¿de qué me ¿Ahora hablas? qué hacemos? No le traemos más. Es la última vez. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar en esta serie, sobre todo en contraposición al cine o al teatro? No sé si valoras positivamente el trabajo invertido, si ha sido un regalo también porque tienes más tiempo, ¿no? Para ese tiempo del arco del personaje. ¿Cómo es trabajar en una serie? No. Tachemos eso. Tiempo no. Lo que pasa es que en esta primera temporada, me corregiría mi hija en el acto, el rol de mi personaje de Juan Salvo es muy ¿cómo decirlo?, presente. Eso hizo que tuviera muy pocos tiempos, digamos, de descanso, de reflexión y demás. Fue arduo, es muy duro trabajar en esto, muy parecido al cine. Lo que pasa es que creo yo en nuestra primera temporada hacer esta primera temporada de 6 capítulos fue como hacer 4 películas, una tras de la otra. Entonces, con un trabajo de producción increíble, un trabajo técnico que bueno, yo espero que la gente lo pueda apreciar porque se nota. Y fue duro para todos, para los actores, para los técnicos, para los directores, para los productores, para todos los que estábamos ensalzados en esta titánica tarea, este desafío. Por supuesto también divertido y movilizante, pero muy duro, fue muy duro. Porque no nos olvidemos que esta historia empieza con una nevada tóxica, mortal, en Buenos Aires, en pleno verano, lo cual nos obligó a tener por lo menos, más allá de los 3 primeros capítulos, casi el cuarto también, rodeados de nieve. O sea, teníamos que pintar la ciudad de nieve, y eso ha generado la necesidad de que los equipos trabajaran a destajo para cumplir con eso, porque hay muchas cosas de postproducción y de efectos especiales, pero hay muchas que son reales in situ, o sea que hemos tenido que tapizar calles enteras con nieve. Los equipos los chicos y las chicas que trabajaban en eso, yo no sé todavía hoy cómo hicieron para sobrevivir. Es verdad, y le ponían un ahínco, unas ganas emocionantes. Te juro que fue emocionante en ese sentido. Qué bien. Oye, hay algo que conecta El Eternauta con Argentina 1985, que es uno de tus últimos trabajos. En la película se hablaba de los juicios en la dictadura. El autor de la novela fue uno de los desaparecidos de esa dictadura, sí, también sí. sus hijas. No sé si de alguna manera la serie, y que se vuelva a hablar así masivamente en 190 países, que son los que va a ir Netflix, también es una manera de devolver esa memoria, ¿no?, a uno de los desaparecidos. Mira, no estoy tan seguro de eso, sí, coincido con lo que planteas. Me parece que es inteligente, pero la verdad es que esta versión está especialmente enfocada en lo que es el espíritu de la historieta, del cómic, y que es la génesis, el original, allá por el año 57, que empezó muy tímidamente con unos cuadritos aquí y unos cuadritos allá, y después la gente misma se encargó de abrazarla y de pedir más, y ahí se cambió de frecuencia. Lo que ocurrió con Oesterheld en su vida y con su historia familiar, tristísima, dolorosísima, sí, está directamente relacionado con lo que mencionabas de Argentina 1985, pero esta versión creo yo, ha sido lo suficientemente prudente como para que cada uno haga la interpretación que quiera de esto, porque en definitiva hay unas analogías, por supuesto, esto de una invasión extraterrestre, una invasión, digamos, un ataque, una hostilidad que recibimos de forma externa y que hace que las personas estén aisladas, muertas de miedo, en este caso concretamente sin electricidad, sin agua, sin gas, sin teléfono, sin comunicación. Se parece mucho, si se quiere, a cuando los terrorismos de Estado han generado estas normas, por llamarlo de alguna manera amable, para que la gente no salga de las casas, para que la gente no se comunique entre sí,
precisamente la inteligencia del terrorismo de Estado se dedicaba específicamente a eso, a aislarnos, para que no nos enteremos. Entonces sí hay interpretaciones que pueden establecer paralelismos, pero creo yo que esta versión está tratando de abrir el campo visual como para que cada uno haga la interpretación que quiera. Los puristas, por supuesto, que conocen en profundidad la historia de la familia de su autor, no van a dejar de ver exactamente esto y lo bien que hacen. Oye, y te queríamos preguntar una cosa, porque acaba de decir Ben Affleck que ponerse el traje de Batman era la cosa más horrible del mundo. ¿Cómo es ponerse el traje del Eternauta? Es más fácil que el de... Bueno, no puedes comparar. No sé si es más fácil, porque adentro del traje de Batman puede entrar cualquiera y no te enterarías. Adentro del traje de Salvo sí te enterarías si entra otro, así que no sé si es más fácil. Y además no nos olvidemos que por decisión del director, Bruno Estañaro, crack total, genio, tuve una discusión bastante larga con respecto a cómo era el vestuario de este personaje, porque como el que le iba a tener que arrastrar por toda la seriedad, yo bregaba por un traje más liviano, que fuera claro. Un poco más fresquito, un poco más moderno, porque sabía lo que me esperaba. Pero él inteligentemente se puso bien terco y nos vendió la idea de que tenía que ser algo claro, porque en el momento en que ocurre lo que ocurre, y hay que inventar un traje, hay que meter mano a lo que se encuentre. Y estamos en la casa de un acumulador serial, una especie de pseudocientífico loco, que tiene cosas arrumbadas en todos lados. Entonces de ahí surge la máscara, pero también surge esa especie de gamulán, no sé cómo le dicen acá el gamulán, es como un... Es ese... Como un forro, no es un forro polar, sí, algo así. No, es esa especie de tapado, sobre todo, que se hace con descarne, y que tiene adentro corderito, o esa lana, que es muy gordo. O sea, es bastante antiestético. Y yo dije, pero cuando me empiecen a tirar nieve sobre esto, se va a mojar, va a pesar 3 veces más, encima con máscara, mochila, arma, botas, y que yo voy a ser un androide. Y así fue. Soy un androide y quiero decirles que ahora mismo me voy a desmayar. Esta es, como decíamos, una apuesta de Netflix. Ahora mismo está produciendo mucho en Argentina. ¿Se hubiera podido hacer esta serie sin Netflix después de los cambios en la legislación de Milei? No creo. Se está pudiendo hacer bastante poco. Sin el respaldo, el entusiasmo, el empuje de las plataformas, porque no nos olvidemos, como muy bien dijiste, que hay un cambio de normativa, para mi gusto exageradísimo, que hace que sea muy difícil llevar adelante proyectos y demás. No me quiero imaginar la desazón de los que tienen un pequeño proyecto, a lo mejor muy talentoso y muy rico y nutritivo, pero que no encuentran financiación y demás. Es un momento realmente crítico desde ese punto de vista, y sin el empuje de las plataformas, el Eternauta, olvídate, no hay forma de que se pueda hacer, porque estamos hablando de una inversión muy grande en todo sentido, no solo económico, sino es una apuesta grande, y dudo que se hubiera podido hacer de otra forma. Tú eres productor también. No sé si como productor han parado los proyectos, cuesta sacarlos adelante. Cuesta mucho. Por supuesto que no hay que bajar los brazos, hay que insistir, hay que esperar a que haya un momento de reflexión o de claridad. Yo creo que este es un momento bisagra, por lo menos en nuestro país, ¿no? En Argentina. Creo que es un momento bisagra. Espero que sea así, porque creo que con las pruebas que vamos a tener al alcance de la mano, va a quedar definitivamente demostrado, creo yo, la importancia de poder encarar proyectos de envergadura que nos den a conocer más en el mundo, como suele ocurrir con los proyectos audiovisuales, que digamos te hacen viajar por el mundo, hacen conocer tu cultura, tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de vivir. Entiendo que decidieron tomar una decisión así tan radical, amparados o apoyados en 2 o 3 cosas que les resultaron alarmantes, y eso me parece incluso atendible, pero me parece que ya es momento de reflexionar y buscar la manera de que se sostengan las cosas con claridad, con transparencia, sin corrupción,
pero mirando para adelante. Pues Ricardo, muchísimas gracias por haber venido Por al Cine en favor, la SER. si yo no tengo otra cosa que hacer. Exactamente, por habernos contado lo de Japón, que nos vamos a poner a Lo de investigar ya Pero mismo. ya mismo. Pero es un placer. Te vemos Muchas en gracias. septiembre de nuevo aquí en el teatro. Sí, voy a estar de nuevo porque no me dejan abandonar escena de Tienes la que vida. verte en el ascensor aquí con Sí, tu sí, compatriota. sí, no me dejan abandonarla. Es una pieza que a la gente le encanta y nos piden que volvamos y yo feliz. Así todo lo que sea volver aquí siempre me va a dar felicidad. Pues muchísimas gracias y que vaya muy bien. Muchas gracias chicos, gracias. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.